Decir que Jesús no tenía religión suena provocador, y para muchos, hasta ofensivo. Pero antes de reaccionar, vale la pena detenerse y pensar qué significa realmente religión. Hoy la entendemos como un sistema. Normas, jerarquías, rituales, instituciones y etiquetas. Pero en tiempos de Jesús, la religión funcionaba de otra manera. Y lo que Jesús hizo con ese sistema fue, como mínimo, incómodo. Jesús no fundó una religión organizada. No escribió un libro sagrado. No estableció templos nuevos. No creó una jerarquía religiosa formal. No dejó reglas rituales detalladas. Si miramos los hechos históricos, Jesús no vino a crear el cristianismo como lo conocemos hoy. Eso apareció después. Entonces, ¿qué era Jesús? ¿Un líder religioso? ¿Un reformador? ¿O algo completamente distinto? Jesús de Nazaret nació y vivió como judío. Participó de su cultura, conocía la ley y las tradiciones. Pero su forma de relacionarse con Dios rompía constantemente con el sistema religioso de su tiempo. No hablaba desde los templos. Hablaba en caminos, casas y plazas. No se rodeó de sacerdotes. Se rodeó de gente común. No defendió rituales vacíos. Defendió la vida, la compasión y la justicia. El problema no era la fe. El problema era la religión cuando se volvía un sistema de control. Jesús chocó una y otra vez con los líderes religiosos. No porque hablaran de Dios, sino porque habían reducido a Dios a normas, castigos y apariencias. Ellos medían la espiritualidad por reglas externas. Jesús la medía por cómo tratabas a los demás. Esa diferencia es enorme. Cuando Jesús decía frases como «el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado», estaba cuestionando directamente la lógica religiosa. La religión decía «cumplí la norma aunque dañes». Jesús decía «si la norma daña, está mal aplicada». Eso no es abolir la fe. Es devolverle el sentido. Jesús nunca pidió que la gente se afiliara a una religión. Pidió que cambiara la forma de vivir. Habló de amor al prójimo, perdón, justicia, coherencia y responsabilidad personal. No habló de templos más grandes ni de rituales más estrictos. Habló de corazones transformados. Por eso su mensaje era tan peligroso para el sistema religioso. Un sistema vive de reglas. Un mensaje vive de personas conscientes. Decir que Jesús no tenía religión no significa que estaba en contra de Dios. Significa que estaba en contra de reducir a Dios a un sistema que excluye, culpa y controla. La religión, cuando pierde el amor, se convierte en poder. Y Jesús confrontó ese poder frontalmente. Por eso fue tan seguido y tan rechazado. Este primer bloque deja algo claro. Jesús no vino a sumar una religión más al mundo. Vino a confrontar la idea de que Dios se puede encerrar en reglas, instituciones o etiquetas. Y eso explica por qué, incluso hoy, su mensaje sigue siendo incómodo. Todavía queda lo más fuerte. Si Jesús no tenía religión, ¿por qué hoy su nombre está asociado a tantas? ¿Y en qué momento el mensaje se volvió sistema? Para entender por qué la idea de que Jesús no tenía religión incomoda tanto, hay que entender cómo funcionaba el sistema religioso de su época. La religión no era solo espiritual. Era poder. Era control social. Era identidad nacional. Decidía quién estaba dentro y quién estaba fuera. Quién era puro y quién era impuro. Quién valía y quién no. Y cuando alguien cuestiona eso, no está tocando una creencia. Está tocando una estructura. Jesús no atacó a la fe popular. Atacó la forma en que la fe se había convertido en un mecanismo de exclusión. Cuando se sentaba a comer con personas consideradas pecadoras, no estaba rompiendo una regla menor. Estaba desafiando la lógica completa del sistema religioso. Decía con hechos que Dios no se relaciona por etiquetas, sino por humanidad. Eso era inaceptable para un sistema que vivía de clasificar. Otro punto clave es que Jesús nunca delegó autoridad religiosa formal. No dejó sacerdotes, ni rituales obligatorios, ni estructuras de poder claras. Su autoridad no venía de un cargo, venía de coherencia. Eso es peligrosísimo para cualquier sistema, porque demuestra que no necesitas una institución para vivir una fe auténtica. Y cuando la autoridad no depende de un título, el sistema pierde control. Además, Jesús hablaba de una relación directa con Dios, sin intermediarios obligatorios, sin jerarquías cerradas, sin acceso exclusivo. Eso rompe el negocio espiritual de cualquier época, porque si todos pueden acercarse, el poder deja de estar concentrado. Por eso la reacción no fue diálogo, fue rechazo. El problema no era el mensaje. El problema era que el mensaje hacía innecesarias muchas estructuras. Este detalle es importante porque explica algo actual. Muchas personas no rechazan a Dios. Rechazan la religión entendida como sistema rígido, culpabilizador y controlador.
Y cuando escuchan que Jesús no tenía religión, en realidad están escuchando algo que conecta con su experiencia, no con rebeldía, sino con cansancio. Esto no significa que toda religión sea mala. Significa que cualquier sistema que pierde el amor y la justicia deja de representar el mensaje original. Este bloque deja una pregunta abierta muy fuerte. Si Jesús desafió el sistema religioso de su tiempo, ¿qué pensaría hoy de muchas estructuras que hablan en su nombre? Y esa pregunta no es para atacar, es para reflexionar. Y eso nos lleva directo a la siguiente parte, donde se separan la fe y la religión, y qué pasa cuando se confunden. Llegados a este punto, es clave aclarar algo para que no haya confusión. Decir que Jesús no tenía religión no significa decir que la fe no importa, la fe es central. El problema es cuando la fe se convierte en un sistema rígido que reemplaza la conciencia. Jesús nunca habló de pertenecer a una religión, habló de vivir de una determinada manera. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. La religión suele enfocarse en normas externas. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo vestirse? ¿Qué decir? ¿A qué grupo pertenecer? La fe que Jesús predicaba iba en otra dirección. ¿Qué haces con el poder que tenés? ¿Cómo tratás al que está abajo? ¿Cómo respondes cuando nadie te obliga? Esa fe no se puede medir con reglas simples. Por eso incomoda tanto. Es más fácil cumplir normas que transformarse por dentro. Jesús no negó las tradiciones automáticamente, pero tampoco las absolutizó. Cuando una tradición ayudaba a amar mejor, la respetaba. Cuando una tradición dañaba a una persona, la rompía. Y eso es un criterio brutalmente claro. La religión decía, así se hizo siempre. Jesús preguntaba, ¿a quién beneficia? Ese cambio de pregunta es revolucionario. Otra diferencia importante es esta: la religión suele funcionar por miedo al castigo. La fe auténtica funciona por convicción. La religión necesita control constante. La fe necesita responsabilidad personal. Jesús hablaba a la conciencia, no al terror. Nunca dijo, compórtate bien o Dios te va a destruir. Dijo, mira lo que el odio, la hipocresía y la injusticia hacen con vos y con los demás. Eso no es amenaza, es lucidez. Además, Jesús no separaba lo espiritual de lo cotidiano. No había un momento sagrado y un momento normal. Todo era espiritual. Comer, perdonar, compartir, ayudar, callar, denunciar injusticias. La religión de su tiempo había creado compartimentos. Jesús los rompió. Por eso no encaja fácilmente en ninguna estructura rígida. Cuando con el tiempo el mensaje de Jesús se institucionaliza, pasa algo inevitable. Para organizar millones de personas, se crean normas, jerarquías y rituales. Y eso no es malo en sí. El problema aparece cuando el sistema empieza a protegerse a sí mismo más que al mensaje. Cuando se defiende la institución, aunque eso implique ignorar el sufrimiento real. Y ahí es donde muchas personas sienten que la religión se alejó de Jesús. Jesús de Nazaret no pidió que lo defendieran como símbolo. Pidió que lo imitaran como forma de vida. Y eso es mucho más difícil que pertenecer a una religión. Eso exige coherencia diaria, no solo afiliación. Por eso decir que Jesús no tenía religión no es un ataque. Es un recordatorio incómodo. El centro no es el sistema, es la forma de vivir. Este bloque deja algo muy claro. La fe puede existir sin religión, pero la religión sin fe se vuelve vacío. El desafío no es abandonar todo, sino revisar qué cosas ayudan realmente a vivir el mensaje y cuáles solo generan culpa, miedo o control. Y eso nos lleva al cierre más fuerte. ¿Qué hacemos hoy con esta idea y por qué sigue siendo tan polémica? Llegados a este punto, decir que Jesús no tenía religión ya no suena como una provocación vacía. Suena como una invitación incómoda a pensar qué hicimos con su mensaje. La pregunta ya no es si Jesús encaja en una religión, sino si nuestras formas de vivir la fe encajan con lo que Él enseñó. Jesús no vino a eliminar la fe, vino a devolverle el centro. Y el centro nunca fue el sistema, fue la persona. Cuando la religión se vuelve más importante que el amor, algo se pierde. Cuando el cumplimiento de normas pesa más que la compasión, algo se rompe. Cuando defender una institución vale más que cuidar a una persona real, el mensaje se vacía. Y esto no es una acusación general, es una advertencia que atraviesa la historia. Jesús la hizo en su tiempo, y sigue vigente hoy. Jesús de Nazaret no pidió seguidores perfectos. Pidió personas dispuestas a vivir con coherencia. No habló de pertenecer a un grupo correcto. Habló de hacerse cargo de cómo tratas al otro, especialmente al más débil. Por eso su mensaje sigue incomodando. No porque sea confuso, sino porque es exigente de verdad. Exige menos apariencia y más verdad. Menos control y más responsabilidad. Muchos hoy no rechazan a Dios.
Rechazan una versión de la religión que les enseñó a tener miedo de vivir, a sentir culpa por respirar, a callar preguntas legítimas. Decir que Jesús no tenía religión conecta con ese cansancio. No porque invite al caos, sino porque invita a volver a lo esencial, a una fe que no se mide por etiquetas, sino por frutos reales, justicia, compasión, honestidad y amor. Esto no significa que toda religión sea mala. Significa que toda religión debería revisarse constantemente a la luz del mensaje original. El problema no es organizarse. El problema es olvidar por qué. La fe sin sistema puede ser frágil, pero el sistema sin fe se vuelve peligroso. Jesús caminó esa línea con claridad brutal. Todo lo que ayude a amar, sirve. Todo lo que impida amar, aunque sea religioso, debe ser cuestionado. La verdadera pregunta que deja este video no es, ¿estás dentro o fuera de una religión? Es, ¿tu forma de vivir refleja lo que Jesús enseñó? Porque es posible pertenecer a una religión y estar muy lejos del mensaje. Y también es posible no encajar en ningún sistema y estar mucho más cerca de lo que se cree. Jesús no vino a crear seguidores pasivos, vino a despertar conciencias activas. Entender esto no te quita fe, te quita miedo. No te vuelve rebelde, te vuelve responsable. Y eso es mucho más difícil que simplemente obedecer reglas, pero también es mucho más auténtico. Decir que Jesús no tenía religión no es cerrar puertas. Es abrir una conversación honesta sobre qué significa realmente vivir lo que Él enseñó. Y esa conversación sigue siendo necesaria hoy. Si este video te hizo pensar, cuestionar o ver la fe desde otro lugar, apoya el canal con un like. Suscríbete para más contenidos donde hablamos de Jesús, la Biblia y la fe sin miedo, sin fanatismo y con contexto real. Y deja en los comentarios qué te genera esta frase, Jesús no tenía religión. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.